Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa especial, vamos a hablar de la entrevista que se le hizo al presidente. El Banco Central acaba de bajar la tasa de política monetaria, dice que todavía parece que aunque tengamos la inflación controlada, posiblemente venga otro periodo más inflacionario. Vamos a ver por qué decimos esto, siempre y cuando pueda mantenerse la economía fuerte en el mundo, podría pasar de nuevo un próximo periodo inflacionario, lo cual sería dañino para nuestra economía. Vamos a ver qué dijo el presidente sobre la presión fiscal y qué dijo el señor N.G. Cortiñas, que dice que el presidente quiere una reforma fiscal para pagar intereses de la deuda, lo cual no es cierto, porque el gobierno parece ser que no tiene los datos. La oposición ha bajado la deuda externa en más de 8 puntos. Le trajimos los datos y las pruebas, las evidencias, porque no lo que usted cree es la realidad. Y cuando usted habla en función de lo que usted piensa, de lo que usted asume, de lo que usted se imagina, ese pensamiento no tiene fundamento y es irresponsable de su parte. Porque si usted piensa que va a fundar un pensamiento sobre una mentira, pues no tiene validez. Todos esos temas y muchos más en breve. No se vaya, el Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros continúa la construcción de 3 torres al mismo tiempo. Everest Tower, una torre emblemática, el mejor instrumento de inversión que usted pueda conseguir, le va a generar un 20% mensual de todo su dinero. Esa torre está ubicada en la ciudad de Santo Domingo, en un sector exclusivo como lo es el Piantini, y tendrá un restaurante giratorio en el último piso que va a girar 360 grados en 2 horas. Y usted podrá ver la belleza y la majestuosidad de la ciudad de Santo Domingo entero. Y esta torre será administrada por la cadena de hotel más prestigiosa del mundo, Wyndham Hotel, un condo hotel. Es su mejor instrumento de inversión, la torre más hermosa para toda Latinoamérica y el Caribe. Felicitamos al ingeniero José Rosado por esa gran visión y traernos esta formidable y embellecedora construcción. Llámenos 809-535-8000, constructora Armando Toros. Miren, dicho esto, el próximo mes de octubre iniciamos un diplomado en la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, la cual sobre bolsa de valores. Si usted quiere convertirse en un profesional en bolsa, ahora que ya tenemos acciones en la República Dominicana, pues esta es su gran oportunidad. Es el número, ahí lo vemos, bolsa de valores. Si queremos ver el contenido de ese diplomado, señor director, política monetaria, bonos soberanos, análisis fundamental, análisis técnico, compra y venta de acciones, derivados, lectura de gráficas, Japanese Candlestick, indicadores, hay selección del broker ideal, o sea, todo usted lo tiene ahí en ese diplomado. No hay nada que dejemos al aire. Usted se va a convertir en un profesional de bolsa para cualquier bolsa del mundo. Un profesional trader desde Wall Street. Es decir, que para que usted sepa lo que tiene que hacer y dónde colocar su dinero y cómo manejar su finanza. Próximo lunes 2 de octubre, en la UAPA. Llame a los teléfonos de la UAPA, inscríbase, cupo limitado. Miren, dicho esto, ustedes saben que esta semana el Banco Central acaba de bajar la tasa de política monetaria para dinamizar la economía. Nosotros entendemos que llegó el momento de dinamizar la economía independientemente porque ya tenemos una inflación controlada. Nos hubiese gustado que él hubiera comenzado ahora, ya él comenzó hace rato, alrededor de 3 meses, pero no quiere decir que la medida no sea correcta. Sí fue correcta, un poco apresurada cuando se comenzó, pero bueno, ya estamos aquí y vamos a hacer un análisis porque es importante esta medida independientemente de la inflación, que posiblemente tengamos otro periodo inflacionario en los mercados y que va a afectar nuestra economía. Esa es la número 3, señor director. El Banco Central reduce su tasa de política monetaria a 150 anual.
La disminución acumulada alcanza 100 puntos básicos desde mayo de este año. Y la número 4, señor director, ¿qué más dice el Banco Central? Dice que el Banco Central de la República Dominicana anunció la disminución de 25 puntos básicos de su tasa de interés de política monetaria y se situará de 7,75 a 7,50. O sea que la decisión incide para que bajen la tasa de interés en el sistema financiero, lo cual va a bajar el financiamiento a las empresas y la inflación, como ya dijimos, está más o menos controlada. Y la número 5, señor director, para que veamos la inflación, dice aquí, las medidas adoptadas toman en consideración que la inflación interanual se ha reducido significativamente y se encuentra en torno al centro de rango meta, 4 más o menos 1%, como resultado de la política monetaria y fiscal implementadas, así como las menores presiones de demanda interna, dice el documento. Nosotros entendemos que es correcta la medida, lo único que nos hubiese gustado la primera vez que se bajó, que esta hubiese sido la primera, pero bueno, ya la tenemos y eso va a dinamizar la economía y va a producir, porque como se produjo una contracción económica, que nosotros lo habíamos dicho, producto de las altas tasas de financiamiento y de un aumento en los precios de los commodities, de la materia prima, que han venido cediendo, pero que todavía están en un proceso de inflación en los mercados, lo cual daña y mantiene a los inversores en ascuas, porque lo más importante en las inversiones son las incertidumbres. Cuando hay mucha incertidumbre, el mercado se resiente y colapsa. O si hay incertidumbre de lo que nosotros desconocemos, entonces los profesionales se mueven a mercados fuertes, commodities, materia prima, y eso es inflacionario por naturaleza. Y eso es lo que hacen cuando tenemos mucha presión en los mercados. Esa es la número 6, señor director. La tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro de 30 años, US 30-year break-even rate, colóqueme la 6, señor director, ahí los vemos, fíjense, rompió una tendencia de largo plazo desde el año 2007. Entonces, ¿es esto un proceso de un periodo inflacionario? Posiblemente sí. Ahora bien, tenemos otra gráfica adicional que nos dice a nosotros que frena un poco esa inflación. Y vamos a verla, señor director, para que podamos entender más qué pasa con los datos económicos. Ahí los vemos, dice aquí, what you describe here is a breakout from a downtrend to neutral position. O sea, lo que se describe aquí es un breakout desde una tendencia hacia la baja, hacia una tendencia neutral. The recent test at 275 area confirmed the overhead resistance. O sea que tenemos una fuerte resistencia en 275. If the economic data continues to weaken, expect a temporary breakout to neutral to fail. O sea que si los datos económicos continúan deteriorándose en la medida que la economía se contrae, entonces eso es favorable porque va a reducir la inflación. Si por el contrario los datos económicos se fortalecen y sobrepasa por encima de esa línea roja, rectángulo rojo, entonces vamos a tener un periodo inflacionario prolongado y mucho más fuerte, y eso puede dañar nuestra economía y la economía mundial, porque entonces eso lo que significa es que la inflación va a atacar de nuevo. Si ocurre eso que estamos diciendo, si sobrepasa por encima del overhead resistance de 275. Por eso es importante que vamos a ver quién está controlando el mercado ahora, señor director. Entonces, el mercado lo controlan dos emociones, fear and greed, el miedo y la ambición. Entonces es importante que podamos ver cuando están controlando los compradores, cuando están controlando los vendedores, o si por el contrario tenemos una neutralidad en el mercado. Cuando hay neutralidad en el mercado tiende a moverse de forma lateral. Y eso sencillamente nos dice que no hay dirección en la bolsa. Y por eso la importancia de conocer las informaciones para usted poder anticipar qué instrumento usted va a comprar y cuál es el grupo que va a dominar durante el tiempo. Esa es la número 8, señor director. Fear and Greed Index nos dice a nosotros que el mercado, dice aquí, what emotion is driving the market right now? O sea, ¿qué emoción está dirigiendo y direccionando el mercado ahora mismo? Neutral, 51%. O sea, ahí lo estamos viendo claro. Cuando está por debajo de 51, es el FIA. Cuando está por debajo en 0, es el String FIA. Y cuando está por encima de 51 hasta 75 es GRI. Y cuando está en 100, entre 75 y 100 es String GRI.
¿Por qué es eso tan importante? Porque traza la tendencia de la bolsa. Puede bajar con nosotros, señor director. Y si traza la tendencia de la bolsa, lo que nos dice a nosotros esas emociones es que el mercado, el grupo que más se fortalezca, decide hacia dónde nos vamos. Pero si colapsa la bolsa, entonces se contrae la economía mundial. Si la bolsa se extiende y sube, entonces hay un aumento de la economía mundial, un aumento en el crecimiento. Y si los profesionales se mueven en mercados fuertes, aumenta la inflación. Por eso es importante determinar cuál es el grupo que está dominando, y eso lo podemos ver que está en una posición neutral, en 51. Esa es la número 9, señor director, para que veamos el Dow Jones Index, que se está moviendo. Ahí los vemos, fíjese, desde octubre del año pasado, va a ser un año. Fíjese que no ha sobrepasado mucho. Se mantiene como un escalón lateral. Entonces, eso nos dice a nosotros, fíjense, los indicadores están flat, sin moverse mucho, ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, ¿quién está controlando el mercado ahora mismo? Nadie. Está en una posición neutral. ¿Quién va a determinar que el mercado suba o baja? Los grupos dominantes. Los indecisos, entonces, determinarán hacia dónde nos vamos a mover. ¿Por qué eso es importante? Porque nos dice a nosotros cuál será la política monetaria futura de los bancos centrales y cuál podría ser la política fiscal futura de los gobiernos. ¿Puede bajar con nosotros, señor director? Entonces, eso es importante para eso, porque eso le dice a las empresas cuáles son las medidas que deben tomar. Si el mercado está neutral, entonces usted no puede exceder en sus inventarios, porque no sabemos hacia dónde vamos. Los compradores y vendedores están en un equilibrio de fuerza, nadie controla a nadie, y entonces por eso se mueve el mercado de forma lateral. Los indecisos, igual que en la política, que hay uno que vota y uno que no vota, y el indeciso es quien decide, porque entra con el grupo dominante. Los indecisos están esperando a ver cuál grupo va a tomar el control de la bolsa. Si lo toman los compradores, los indecisos se van con los compradores. Si en determinado momento lo toman los vendedores y la bolsa colapsa, los indecisos se van entonces con los vendedores. Así de simple. Nuestro trabajo es identificar el grupo dominante para nosotros saber qué usted va a hacer con sus empresas, con su industria y definitivamente qué va a pasar con la política monetaria, con el dinero suyo en los bancos y con lo que usted va a invertir. Entonces, usted tiene que mantenerse fuera del mercado ahora, porque hay mucha incertidumbre, hasta tanto el mercado tenga una decisión correcta, que no la tiene ahora mismo. Miren, dicho esto, el señor N.G. Cortiña dice que el gobierno quiere una reforma fiscal para pagar la deuda pública, lo cual eso no es correcto ni es cierto, porque él está asumiendo, esa es la número 10, señor director. Dice aquí N.G. Cortiña, dice gobierno de Abinader quiere una reforma fiscal para pagar la deuda pública. Él está asumiendo eso. ¿El presidente se lo dijo eso? No. ¿Él está seguro que el presidente va a hacer eso? Tampoco, porque el presidente ha dicho que quiere una reforma fiscal. Ahora, ¿para qué lo ha dicho el presidente? Vamos a ver para qué. O sea, eso es una pura especulación de una persona que quiere torcer la verdad. Porque usted está imaginándose que el presidente quiere una reforma para pagar la deuda pública. Eso está en su imaginación, eso está en su mente. Y cuando un comentario está basado en una imaginación que usted cree, que usted no tiene la certeza de que es así, entonces es un acto irresponsable suyo. Porque sencillamente un profesional no se puede manejar con lo que yo creo. Fíjese que aquí no venimos a inventar nosotros. Aquí nosotros no es lo que yo creo ni lo que yo pienso, es lo que me dice el mercado. Yo me puedo equivocar en mi análisis con el mercado, lo cual es correcto. Todos nos equivocamos. Ahora, no es que yo creo, yo pienso, no. El mercado me dice lo que va a hacer. Y si mi análisis es correcto, pues nosotros le hicimos nuestro análisis partiendo del punto de vista del conocimiento y le dijimos cuáles son las posibles medidas que tomarán los bancos y los gobiernos. Pero no es que yo me lo imagino. Este señor se imagina eso, él se lo soñó y va a un medio de comunicación de forma irresponsable a decir eso. ¿Qué más dijo él? La número 11, señor director. Vamos a ver qué más fue lo que él dijo, el señor N.G. Cortiña. Dice aquí, el economista Evanjo N.G. Cortiñas manifestó este jueves que no se corresponde con lo correcto la reciente declaración del presidente de la República, Luis Abinader,
en el sentido de que su gobierno necesita de un ajuste fiscal para aumentar los ingresos públicos, supuestamente para cubrir el gasto en el sector de salud, lo cual es correcto eso. Apuntó que en realidad lo que el gobierno de Abinader quiere es aumentar los ingresos fiscales para cubrir el servicio de la deuda pública, una deuda que la subieron ustedes, señor Cortiña, la subió Leonel Fernández y la subió Danilo Medina, y lo vamos a aprobar ahora. O sea, usted está mintiendo aquí de forma grosera, señor Cortiñas. Entonces, en la deuda pública, que cada vez más es mayor en la economía dominicana, eso no importa que la deuda sea mayor, porque se mide en función del PIB, y vamos a probar que usted está totalmente equivocado y que usted miente de forma grosera a causa del incremento de la consistente de la política de deuda pública. Entonces, fíjese que usted quiere torcer la verdad y usted está mintiendo, y nosotros vamos a probar ahora que usted está mintiendo. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, estos politicuchos baratos que se van a los medios de comunicación a querer confundir al pueblo, hay que responderle con contundencia. Y nosotros le vamos a responder con contundencia a usted, Nery Cortiñas. Colócame la número 12, señor director, para que veamos cuál era la deuda pública. Miren, ahí estamos. Dice aquí, la deuda pública crece en República Dominicana. Amplíeme ese párrafo, señor director, para que el pueblo lo vea. Dice, esta cifra supone que la deuda en el 2020 alcanzó 71.54 del PIB de la República Dominicana, una subida de 17.96 puntos respecto al 2019, en el que la deuda fue de 53.58% del PIB. O sea que la deuda subió a 71.54 en el 20. ¿Y quién era el presidente en el 20, señor Cortina? Su partido, el PLD, que hoy es el PLD2, la Fuerza del Pueblo, el verde, que son los mismos, PLD1 y PLD2, 71.54 es la deuda externa en el 20. Entonces vamos a ver, señor director, cuánto es la deuda externa luego de ahí, para que usted vea cómo usted miente de forma grosera a este país, y no se lo vamos a permitir. Amplíeme ese párrafo, señor director. Dice aquí, fíjese, ese párrafito y en ese puntico, dice 71.54 en el 20, del otro lado, ahí lo estamos viendo. Y muévalo para el otro lado, señor director, para donde esté el logo de Telecontacto, no, el logo de Telecontacto, para que veamos ese círculo. Ahí lo vemos, míralo ahí. En el 2020, deuda, República Dominicana, dice arriba, evolución de la deuda externa en porcentaje del PIB, 71.54. Eso no lo digo yo, señor Cortiña, eso lo dicen los organismos internacionales. Lo que computa, eso lo dice Wall Street. Cuando un profesional en bolsa de cualquier parte del mundo quiere saber la deuda de República Dominicana, se va a estos organismos. Y este es el número que va a tomar. Es decir, que por favor, cuando usted vaya a tomar, a decir algo, no lo diga de mente, de los datos. Es una forma irresponsable suya de dar datos en el aire sin ningún sustento, porque usted no lo puede sustentar eso. Eso nos dice a nosotros ahora, señor director. Colóqueme la número 14 para que veamos un poquitico más. Miren, ahí está la deuda pública de República Dominicana. Amplíela, señor director, donde está ese mapa rojo de Estados Unidos. Actualmente, miren, República Dominicana, deuda en porcentaje de su PIB, 63.23, señor. O sea, de 71.54 bajó a 63.23. ¿Usted sabe cuánto es eso, señor Cortiña? Yo le voy a hacer los cálculos para, si usted no tiene mucho conocimiento en la matemática, lo entienda. 71.54 menos 63.23. O sea, se ha bajado la deuda pública en 8.31% del PIB. ¿Qué significa eso para el pueblo dominicano? Bueno, sencillamente que ahora pagamos menos, tenemos una deuda externa mucho más bajita. ¿Y usted sabe por qué? Porque la deuda externa se mide en función de su PIB. Eso es lo que nos dice a nosotros del buen manejo de la economía de este gobierno y del Banco Central, que ha podido, independientemente de que la economía se contrajo por 4 o 5 periodos consecutivos, ha podido crear más empleo, un mayor Producto Interno Bruto, y entonces baja la deuda externa a 8 puntos y pico. O sea, la estamos bajando 8.31. ¿Qué significa eso para el pueblo dominicano? Que si usted tiene una deuda de 1 millón de pesos y usted gana 100,000 pesos y usted tiene que pagar 50,000 pesos mensual por su deuda, por un periodo de tiempo corto, a usted le quedan 50,000 pesos para usted sostener su casa y su familia. Pero si de repente usted gana ahora, en vez de 100,000 pesos, gana 200,000 pesos, su deuda sigue siendo igual. Pero ya usted no tendrá que pagar 50,000 pesos y quedarse con 50. Ya a usted le van a quedar 150,000 pesos libres de esa deuda que usted pagó. Eso es eso, señor Cortiñas. Entonces, cuando usted dé un dato, denos el dato realmente, no en el aire, sin sustento. Lo que usted dice es falso de toda falsedad. Eso no aguanta un debate.
Ahora, si usted quiere debatirlo, venga aquí para que lo debata con nosotros. Porque ahí están los datos, los números de los organismos internacionales, de cómo usted miente groseramente. Colócame la número 15, señor director, para que veamos ese puntico, amplíeme ese puntico, señor director, que antes era 71.54, al lado de Telecontacto, que se vea ese dato, y ahora es 63.23, señor Cortina. Dice ahí, deuda, República Dominicana, evolución de la deuda como porcentaje del PIB, 63.23. Entonces, eso no es cierto que el presidente se esté endeudando y que el gobierno ha bajado la deuda. Ahora, ¿por qué el presidente quiere una reforma fiscal? Y él le ha dicho cualquiera que gane, no él, cualquiera. ¿Usted sabe por qué? Puede bajar con nosotros, señor director. Porque sencillamente no podemos tener una presión fiscal de 14 y queremos vivir en un país rico. República Dominicana es uno de los países que tiene menor presión fiscal y no podemos avanzar porque para todo necesitamos dinero. Y el dinero o se consigue con reforma fiscal o se consigue con otra cosa, entonces hay que hacerlo. El que gane, el que sea, como dijo el presidente. Colócame la número 16, señor director, para que veamos qué dice el presidente. Dice aquí, Abinader, aquí tiene que haber ajustes fiscales y lo que tiene que hacer cualquiera que gane, fíjese, no él, cualquiera que gane. Y si usted fuera el presidente, también tuviera que hacerlo usted. Entonces, ese es un comentario suyo que no es correcto. Primero, porque no tiene fundamento y porque usted no lo puede sustentar. Que el presidente quiere una reforma fiscal para pagar las deudas. Ya le probamos que la deuda él la bajó un 8.31%. O sea, si baja la deuda, paga menos impuestos, menos intereses. Para que usted esté claro en eso. Entonces, ¿por qué la baja? Por el crecimiento económico, por la explosión, porque esta fue la primera economía que se recuperó. Entonces, cuando un profesional de su categoría quiere confundir al pueblo, alguien tiene que enfrentarlo y salir al frente. Y le estamos saliendo nosotros desde este programa, porque este programa nació para decir la verdad, para que no engañen más al pueblo y esto lo está engañando al pueblo. Pero mientras exista este programa, ni usted ni nadie lo va a engañar, porque nosotros no estamos aquí hablando en el aire. Hemos presentado los datos, los números de los organismos internacionales y la deuda pública ha bajado en 8.31%. Ahora pruébele usted a los organismos internacionales que eso es falso. Eso es lo que usted tiene que hacer. En vez de irse a un periódico, a un medio de comunicación, a querer cuestionar para pescar en río revuelto. Pero ustedes duraron 20 años y esa deuda la hicieron ustedes. Entonces, eso no es cierto lo que usted dice, señor Cortina. Colócame la 17, señor director, para que veamos qué más dice el presidente con relación a la parte fiscal. El presidente Luis Abinader reveló este miércoles que República Dominicana necesita realizar ajustes fiscales, ya que solo para el sector salud se requieren más de 20.000 millones de pesos y no están. ¿Y usted sabe por qué no están, señor Cortiña? Porque sus amigos funcionarios ladrones se lo llevaron para su bolsillo, cientos de miles de millones de pesos. Usted no habla de eso, de la corrupción, señor Cortiña. Hábleme de eso, del robo y el saqueo de sus amigos funcionarios corruptos ladrones. Entonces, para lograr la atención primaria universal, que es algo que le queda al sistema. Entonces, fíjese cómo usted quiere culpar al gobierno de algo que ustedes hicieron. Colócame la 18, señor director, para que veamos claro quién es que miente aquí. Y aquí dice que usted está mintiendo. Aquí se necesita reforzar la salud en República Dominicana. Aquí nosotros tenemos que invertir para lograr la atención primaria universal, que es algo que le queda al sistema. Necesitamos unos 20.000 millones más en salud. Necesitamos duplicar la cantidad de policías bien entrenados que están en la calle. Nosotros no necesitamos más recursos para la infraestructura. Y eso, señor Cortiña, se necesita dinero. Y el dinero que falta para hacer eso está en los bolsillos de sus amigos funcionarios ladrones. Porque uno solo se llevó 30.000 millones de pesos. Hay otro caso que viene por ahí de 60.000 millones de pesos. Otro de 33.000 millones de pesos. Ahí está el dinero que necesitamos para eso, señor Cortiña. ¿Por qué usted no habla de eso? ¿Por qué usted no se respeta y habla del robo de sus amigos funcionarios corruptos? Que eso es lo que usted tiene que hacer. Entonces, no vengas aquí ahora a pescar en río revuelto, a querer engañar a este pueblo, que nosotros no se lo vamos a permitir, ni a usted ni a nadie. Y esto no es personal, es contra su comentario, contra su mentira, contra su falacia. Porque usted no presenta números, usted se imagina cosas sin sustento. Y eso no es correcto. Aquí nosotros no estamos imaginando nada. Aquí pusimos todas las evidencias. Entonces, vamos a ver la presión fiscal para que usted tenga una idea a qué nos referimos, señor director. Esa es la número 19, para que el pueblo entienda. Miren, esa es la presión fiscal de algunos de los países del mundo. Amplíala esa. España tiene en presión fiscal un 38.8%.
Alemania 42, Reino Unido 33, Francia 46, Italia 43, Portugal 38, Estados Unidos 26, Japón 33. Ahora colóqueme la 20, señor director, para que veamos la República Dominicana. Amplíela, señor director, eso, para que se lea esa de arriba, la segunda de arriba, donde dice Dominican Republic, y bájela, señor director, no bájela ahora, para que el pueblo la vea. Míralo allá, que se vea bien. República Dominicana. Allá, la presión fiscal, 14.5%, señor Cortiña. Póngala por el otro lado, señor director, que se vea el 14.5%. Póngala del otro lado, señor director. Ahí está, míralo ahí. 14.5% la presión fiscal. ¿Usted piensa que un país se sostiene con 14% que el gobierno recaude? Falso de toda falsedad. Cuando lo mínimo debe ser un 20, un 25%. Usted le está mintiendo a este país, señor Cortiña. Eso es lo que usted tiene que decir, que el dinero que el gobierno necesita está en los bolsillos de mis amigos ladrones, de los funcionarios ladrones, que usted no lo denuncia y usted no habla de eso. Colóqueme ese video, señor director, para que veamos qué dijo el presidente al respecto. Colóqueme ese video, señor director. Voy a volver a las exenciones fiscales que usted mencionó. Quería saber cuáles son esos sectores que usted cree que habría que revisarlas o quitarlas, porque hay mucha preocupación en torno a eso, realmente siempre se ha hablado. ¿Y cuánta es la presión fiscal que tiene el gobierno por esas exenciones? ¿Y qué sectores debería? ¿La ley de cine? ¿La ley al sector turístico? ¿La frontera? ¿Cuáles serían? No, mira, nosotros no hemos trabajado, en los últimos tiempos, trabajamos antes en ese proyecto. Yo creo que eso hay que darse, quien quiera que gane las elecciones, y lo haríamos nosotros, obviamente, tiene que llamar a la población y decirle cuál es el país que queremos. Y llamar a los sectores. Miren, señores, nadie va a decir, póngame impuestos a mi sector. Pero yo creo que todos tenemos que poner y discutir de que el gobierno, pero tampoco es más recursos, porque aquí hay países que tienen una presión fiscal de un 30% y la calidad del gasto es muy mala. Todo esto también tiene que ir combinado de que tengamos una buena calidad del gasto, María. Y esa buena calidad del gasto es que se gaste eficientemente donde debe de gastarse en una balanza entre las ayudas sociales para proteger a los más necesitados y las infraestructuras que necesita el país para desarrollarse, pero con honestidad y con transparencia, porque en un sistema corrupto se va cualquier cantidad de dinero. Entonces, esa calidad del gasto, ese gran acuerdo nacional, tenemos que discutirlo, tenemos que verlo, porque puede ser que tú digas, bueno, no quitemos esta exención, eso necesita, o necesita 10 años más, entonces vamos a recaudar por esta manera. O sea, hay varias maneras de hacerlo y eso tiene que sentarse, y sentarse de manera seria, con un sentido patriótico, nacional, de cuál es el país que necesitamos y que queremos. ¿Y cuál es el sacrificio fiscal que se hace por esas exenciones? Bueno, se habla de hasta un 6%, pero muchos economistas tienen también diferentes teorías. Dicen, bueno, no es un sacrificio, es que sin esas leyes no se invertiría en esa área. Entonces, eso es lo que hay que sentarse y ver. Y yo pienso que también cualquier cosa que se haga tiene que tener algún nivel de gradualidad. Y habló que es un consenso y todo, pero también habló de transparencia y del manejo pulcro de los fondos del Estado. O sea, usted no habló de eso, señor Cortiña. Usted no nos habló a nosotros del robo y la estafa de sus amigos funcionarios. Usted no habla de eso. Yo quiero escucharlo a usted hablando de eso. Verlo a usted en los medios de comunicación hablando de la corrupción y la impunidad. Ese es su trabajo, hable de eso también. No venga aquí a confundir al pueblo, que lo que usted dijo no tiene sustento. Ya usted entendió, el presidente no dice yo, el presidente dice cualquiera que gane va a tener que hacer eso. Y estamos claros en eso, porque con 14.5% de presión fiscal ningún país se sostiene, mucho menos queremos tener una salud buena, que todo el mundo esté cubierto con eso. No, hay que buscar dinero. Hay que buscar dinero para infraestructura, hay que buscar dinero para las escuelas, hay que buscar dinero para todo. Entonces, para eso se necesita hacer la reforma o poner más impuestos, lo que sea. Lo que no se puede decir, como dice el presidente, es que se vaya a los bolsillos de los funcionarios.
Entonces, que usted no habla de eso, que el dinero que te necesitamos hoy está en los bolsillos de sus amigos funcionarios por los pasados 20 años. Eso es lo que usted nos tiene que decir a nosotros. ¿Dónde está ese dinero y quién lo tiene? Háblenos de eso. En el próximo bloque vamos a continuar, que el presidente dijo que los iguales se juntan. Y préstenle mucha atención cuando el presidente se le habla de corrupción, cómo cambia su cara. ¿De qué dijiste? Corrupción. Entonces, para que prestemos atención a lo que nos dijo el presidente. Todos esos temas, en breve, no se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, respondiéndole al señor NG Cortiñas, que habló de que el gobierno quiere bajar la deuda. ¿Usted sabe por qué tenemos deuda en República Dominicana? 20 años de funcionarios ladrones que saquearon este país y que hoy, supóngase usted que además hay un caso por ahí que van a salir 60.000 millones de pesos que se perdieron. Si yo le saco 60.000 millones de pesos a un país y lo coloco en la bolsa, porque ese dinero se lo robaron, tengo que colocarlo a un 10%. El gobierno va a tener que colocar, el Banco Central, bonos soberanos en Wall Street por 60.000 millones de pesos a 10%. Y esos son 6.000 millones de pesos en intereses nada más por año. Y los gobiernos se endeudan a largo plazo. Si son 10 años, entonces vamos a tener que pagar 60.000 millones de pesos en intereses al cabo de los 10 años. Y cuando se vence el último pagaré en 10 años, pagar los 60.000 millones que cogimos prestado en Wall Street, van 120.000. Más los 60.000 que se robaron, son 180.000 millones de pesos. Entonces no puede haber hospitales, no puede haber medicina, no puede haber infraestructura, señor Cortiñas, 20 años de saqueo. Por eso hoy es que se juntan los iguales. Por eso su partido, el PLD2, se juntan con el PLD1 y se juntaron con el otro. Porque son iguales. Porque su objetivo es ir a los gobiernos, al gobierno, a saquearlo todo. Y usted no nos habla a nosotros de los ladrones. Eso no quiere decir que no haya ladrones en este gobierno, los hay. Y si los hay que cancelarlo y meterlo preso y quitarle todo. El pueblo no puede seguir pagando impuestos de ladrones, de funcionarios ladrones. Porque por cada millón se pierden 10 empleos directos. Colóqueme ese video, señor director, que dijo el presidente que los iguales se juntan con la nueva alianza de la corrupción contra la honestidad. Y el presidente dijo que es lo correcto, porque los iguales se juntan. Es como cuando decimos que el puerco busca el lodo. Colócame el número 22, señor director. Señor presidente, el 13 de agosto usted anunció públicamente que decidía ir a la reelección. Posteriormente, un grupo de partidos de la oposición decidió también unirse en una coalición para enfrentar la reelección suya. En este proceso de unidad de esos tres partidos de la oposición, han desfogado contra su gobierno, acusándolo de muchas deficiencias, de impericias de funcionarios. Se ha llegado inclusive a sugerir que en el gobierno se han permitido actos de corrupción. Y actos de corrupción por parte de funcionarios. No creo que se dirijan a usted particularmente. Pero al mismo tiempo también han formulado quejas sobre programas que no se han, planes que no se han cumplido, ofertas que no se han materializado. ¿Qué le responde a usted a ese grupo de la oposición frente a sus críticas? Y también quería hacerle la pregunta, ¿usted no teme que esta coalición pueda poner en peligro su reelección, presidente? Mire, don Miguel, usted ha mencionado lo que tiene que hacer una oposición en un ambiente democrático. ¿Y qué va a hacer la oposición? ¿Apoyar al gobierno? La oposición tiene que hacer lo que está haciendo. Es más, yo pienso que deberían de ser un poco, a lo que veo de las encuestas, deberían ser un poco más eficientes en su oposición. Eso es lo normal, este es un ambiente democrático, ellos tienen que hacer eso. Y cualquier situación que vean del gobierno, ellos hacerlo y nosotros obviamente defendernos. Ese es el juego democrático. Además, yo pienso que esa alianza es positiva democráticamente, o sea, eso fortalece la democracia y además incluso la enriquece, porque muchos se quejan de que no veían mucha diferencia
ideológica entre la política dominicana, pero aquí sí ya se va a ver una diferencia en cuanto al accionar. Dos grupos que tienen una visión muy diferente de cómo administrar el gobierno. Y en el caso de ellos, se juntaron los que piensan igual. O sea, los iguales se juntan, los que tienen la misma filosofía de gobierno, el mismo objetivo de por qué ir al gobierno, pues se aliaron. Eso es lo normal y eso fortalece la democracia. Presidente, fíjese que la filosofía del gobierno, los iguales se juntan. Entonces se juntaron los corruptos, los que saquearon este país por 20 años, se juntaron. ¿Y por qué se juntan? Porque tienen que juntarse, por eso es el juego democrático. El trabajo nuestro es identificarlo, identificar lo que ellos quieren. ¿Qué quieren ellos? Volver al gobierno para saquearlo de nuevo, para buscar lo que queda, si queda algo. Es responsabilidad suya, usted elige entre la honestidad y la corrupción. Eso no quiere decir que no haya corrupción en este gobierno, las hay, pero este presidente ha dado muestra de intolerancia contra la impunidad, porque la corrupción siempre va a existir, lo que no puede existir es la impunidad. Entonces, cuando vemos esto y vemos estos politicuchos que quieren confundir al pueblo, es que nos damos cuenta de la importancia de usted elegir un buen presidente que vele por los recursos de los contribuyentes. Luis Fernando García no quiere seguir pagando dinero en la bolsa de valores por dinero que se lo robaron los funcionarios. Y que el señor Cortiña sabe que por 20 años sus amigos saquearon este país, no lo dice eso. Él no habla de eso. Pero yo quisiera que en otros medios le preguntaran, porque nuestros periodistas también son permisivos, no le hacen la pregunta correcta a los funcionarios. Parece que le llevan un guión, que vengan para acá para yo preguntárselo, si su gobierno fue corrupto, porque nos estamos jugando la vida con esto, ¿ves? O sea, es el futuro suyo, de su familia y de todas las generaciones. Entonces, por eso es que vemos que el pueblo, hablando también de encuestas, el presidente también dijo, le hicieron la pregunta, ¿qué dicen las encuestas? Y el pueblo ha dicho muchas veces, el pueblo ha dicho que no quiere más ladrones, y es lo correcto, independientemente de que en este gobierno también los haya, pero este lo destituye y lo somete a la justicia. Entonces, ¿qué más dijo el presidente sobre las encuestas? Es el número 23, señor director, el video 23. Colóqueme ese video. ¿Sabes qué? Cuando se habla de... yo nunca digo, voy a ganar, Señores, todo el mundo tiene encuestas. ¿Qué dicen sus encuestas? Todo el mundo tiene... Pero dígala una orejita. Tú dices sobre los programas de televisión entre Cavada y otros. ¿Lo de Cavada? No complique esto, presidente. No, mira, Mari y don Miguel, la verdad es que yo no tengo esa forma de decir que... Ustedes todos tienen números que le preguntan y gente que le puede decir. Y la verdad es que la población dominicana tiene muy claro de hacia dónde va en las próximas elecciones. Si hoy fueran las elecciones, ¿usted se iría en primera vuelta? Si hoy fueran las elecciones, nosotros tendríamos un resultado mucho mejor que el de las elecciones pasadas. ¿Sabe por qué se juntaron ellos, como dijo el presidente? Porque le tienen miedo a eso. Ellos saben que van a ser fiscalizados y hay que fiscalizarlo. Hay que ir con todo contra todos. Hay que buscar ese dinero, porque el dinero está en los bolsillos de ellos. Y faltan 20.000 millones para la salud, para la transportación y falta todo. Ese dinero está en los bolsillos de los funcionarios ladrones por los pasados 20, 30 años y hay que ir por ello. Entonces, usted tiene la opción el próximo año de elegir la honestidad o elegir la corrupción, el robo y el saqueo. Porque no es que no haya corrupción, ahora lo que no hay impunidad. Y las pruebas están ahí. La familia del presidente presa, generales presos, todo el entorno preso, funcionarios presos, ahí está. Entonces, ¿qué fue lo que dijo la encuesta? ¿Qué dijo el pueblo con relación con la corrupción, los ladrones y con la honestidad? Y por eso hoy ellos están unidos porque tienen miedo, pero el pueblo es el soberano. Y el pueblo le acaba de decir a ellos por quién es que va a elegir. Esa es la número 24, señor director. Colóqueme eso para que veamos. Miren, dice la encuesta Galo, eso no lo hizo Luis Fernando García. Si hoy fueran las elecciones presidenciales, ¿por cuál candidato usted votaría? Luis Abinader, 53.3. El PLD 2, Leonel Fernández, el verde, 26.1. Y el PLD 1, Abel Martínez, 16.1. O sea, que si lo sumamos a los dos, para que tengamos claro en eso, 26.1 más 16.1 suman 42. O sea que como quiera el presidente lo barre.
Entonces, hay un grupo de indecisos que todavía no se ha decidido. Y si el presidente puede a esos indecisos hacerlos sentir que es la esperanza, él es la esperanza de la continuidad de la honestidad, de meter preso a los ladrones, quitarle los robados, devolverle el dinero al pueblo, devolverle la salud al pueblo, hacerle más infraestructura y hacerle de este país, como dice el FMI, una economía avanzada. En 30, 40 años necesitamos funcionarios honestos y presidente honesto. Si el presidente Luis Abinader puede hacer que los indecisos tengan esa esperanza en él, bueno, pues entonces a esos 53.3 súmele por lo menos 7%, entonces el presidente pasa con 60%. Así de simple, eso lo dice el mercado. Hicimos un análisis la semana pasada sobre la bolsa y vimos la esperanza. Si el presidente le devuelve la esperanza de aquí a lo que resta de este año y de a principio del otro, el presidente va suave. Ese tren bala no lo para nadie. ¿Por qué? Porque al mercado y a la masa nos mueven dos emociones: fear and greed, el miedo y la ambición. Y si el presidente nos devuelve la esperanza de que va a meter preso a los ladrones, que va a recuperar nuestro dinero robado y que se lo va a devolver a la sociedad, entonces no hay por qué temer, porque él ha dado muestra de honestidad, de credibilidad y de transparencia, que los otros candidatos nunca lo hicieron. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final. Y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento regresa la próxima semana. Bye, bye. Y hasta pronto.